Buenas noches a todos, bienvenidos a esta actividad organizada por Benevrit Uruguay. Para nosotros es un enorme honor recibir esta noche al doctor Pedro Bordaberry, todos saben, abogado, docente universitario, ministro de Turismo, ministro de Industria, 2 veces senador por el Partido Colorado, y a quien hoy, además de sus actividades privadas, podemos disfrutar los domingos en sus editoriales del país. Ayer repasando La Tierra Purpúrea de Hudson, lo cual fue realmente muy, muy reconfortante. Deseamos, lógicamente, darles la bienvenida absolutamente a todos, pero un saludo particular de nuestra parte a la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, a nuestra amiga Carolina H., bienvenida, al vicepresidente del Banco República, al contador Max Zapolinsky, a la edila Débora Hollender y a Cari Zapolinsky, a todos los que hoy están acá acompañándonos y esperando esta charla sobre el futuro del Mercosur durante y después de la pandemia, que es el tema de la presentación del doctor Bordaberry. Como es habitual, les vamos a pedir de silenciar los micrófonos para evitar cualquier tipo de ruido y van a poder hacer preguntas. Háganlas por escrito en el chat, las cuales formularemos luego de la exposición, hasta el tiempo convenido para esta jornada, que saben que tiene como máximo entre 55 y 60 minutos. Muchas gracias desde ya de vuelta al doctor Pedro Bordaberry por aceptar nuestra invitación y Pedro, adelante, la presentación toda tuya. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Eduardo, por favor, por la rueda de auxilio con esto y reiterarles el placer de estar con ustedes. Hay muchos amigos hoy acá conectados, así que muchas gracias por eso y bueno, ni que hablar a la vicecanciller que es el honor de acompañarnos y Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Es siempre un placer participar en alguna actividad de la Benevrit, realmente. Muchísimas gracias. El tema lo sugirió Eduardo. Yo creo que a partir de una columna que escribí en el diario El País hace algunos meses ya, que llamaba Opportunity, y sobre la famosa resolución 32. Y bueno, yo creo que él lo vio así. Y entonces, bueno, está bueno, me sirvió para profundizar a mí mismo en el tema y consultar a muchos amigos que están en la primera línea hoy. Así que si pasás al siguiente, Eduardo, me gustaría hacer una advertencia previa. Y esa advertencia previa es que en realidad lo que yo voy a decir es de una posición de mucha comodidad. Comodidad política en la medida en que no tengo ningún cargo, entonces puedo decir muchas cosas que de repente de un cargo uno tiene que cuidarse y más en estos temas respecto a las relaciones exteriores del Uruguay y de la comodidad técnica de poder analizar las cosas en forma desapasionada. Y pasamos al siguiente y el siguiente resume los 5 puntos que les quiero plantear. Un poco para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de Mercosur. Y el primer punto que vamos a ver qué es el Mercosur hoy. Pues todos hablamos de él y me parece que está bueno repasar qué es el Mercosur. Uno piensa es Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, pero qué es en sí, es una unión aduanera, no lo es. Las dificultades que plantean las uniones aduaneras, como la que quiere ser el Mercosur, el alcance de una decisión, la 32/2000, que todo el mundo cita mucho y quizás no la leen a fondo. Y después, para ponerle un poco de picante y que no sea una cuestión aburrida, hablar de los temas de los que nadie se anima a hablar. Es decir, ¿hay que abandonar el Mercosur o no hay que abandonarlo? ¿Hay que abandonar el regionalismo o seguir en él? Y después, ¿qué hacer después de la pandemia? Después de la pandemia, ¿hay que abandonar el Mercosur, profundizarlo, cambiarlo? Vamos a hablar de esos temas que de repente algunos no se animan a hablar hoy o por ahí, dada la situación y las relaciones internacionales, no se animan a enfocarlos. Entonces, pasemos al siguiente. Y es antes de entrar a analizar esos temas veamos un momentito el contexto actual, ¿no? El primer
tema que hoy estamos en un contexto que nos influye en el contexto de la pandemia, ¿no? Y creo que la pandemia ha mostrado dentro del Mercosur distintas formas de enfrentarla, ¿no? Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay la hemos enfrentado de una forma distinta. Argentina apostando mucho a la cuarentena, al encierro, etcétera, pero con muy poco resultado y muy poco acatamiento. Brasil de entrada con una estrategia un poquito de minimización de la propia pandemia. Ayer o antes de ayer Bolsonaro hizo una manifestación y una moto en la mitad de la pandemia. Uruguay con el concepto de la libertad responsable y Paraguay, como es Paraguay, ¿no? Con una cosa que no se conoce mucho, pero con cuarentenas muy estrictas para algunas personas y para otras no. A mí me recuerda un ex canciller que un día me dijo que los países de la región nos identificamos con frases. Entonces dice, Brasil es orden y progreso. Y en orden, un país de más de 200 millones de habitantes trata de progresar. Uruguay es libertad o muerte. Y la libertad para nosotros es un tema muy importante. Paraguay es patria o muerte. Y les interesa el Paraguay y el resto del mundo parecería ser que no interesa tanto. Chile, me decía, es por la razón o la fuerza. Y Argentina es al gran pueblo argentino, salud. Y se alientan entre ellos. Lo cierto es que hasta en esto de la pandemia el Mercosur no ha logrado coordinar una acción. Hemos hecho todas cosas distintas, hasta con las vacunas estamos en estrategias distintas. Y hay un autor que les recomiendo, que es un libro que no es muy extenso, está en inglés, que se llama Scott Galloway, que es muy interesante porque es un profesor de una universidad norteamericana que ya está hablando de lo que viene después del coronavirus. Se llama Post-Corona el libro, From Crisis to Opportunity, y es muy interesante. Tiene el valor de escribir mientras la crisis sucede, lo cual no es fácil para ver qué viene después. Opa, te me pasaste ahí. Perdón. Estamos ahí. Y después, es imposible resumir un libro en una frase, tampoco lo voy a ir a todo el libro, pero él dice, no es que viene un mundo nuevo, es que los cambios que ya estaban ocurriendo se acelerarán. Lo que ya se venía y ya estaba empezando a ocurrir, ahora se aceleró y se va a profundizar mucho más. Entre ellos esto que estamos haciendo nosotros en este momento, para poner un ejemplo, que son este tipo de conexiones que ahora son habituales, ¿no? Ya las teníamos por WhatsApp, ya teníamos otra forma, pero ahora las reuniones son de este tipo y así una cantidad de cosas más. Ahora sí, Eduardo, vamos haciendo. También en el contexto hay que mirar las exportaciones de Uruguay. A mí me sale, no sé si la pueden ver toda la pantalla, pero yo creo que igual no es necesario. En el 2020, Uruguay exportó más o menos 4.000 millones a Estados Unidos, Europa, China, México y Argelia. A Brasil, 1.100 millones, a Argentina, 430. Y a Argentina principalmente celulosa, autopartes y energía eléctrica. Y a Brasil, lácteos, plásticos y arroz. O sea que el Mercosur es muy importante para Uruguay, pero el Mercosur es el 20% de las exportaciones de Uruguay. No tenemos que perder de vista eso. Es decir, el Mercosur es muy importante, pero el resto del mundo es mucho más importante en cuanto a las exportaciones de Uruguay. Obviamente que el Mercosur tiene una importancia relacionada con la cercanía y sobre todo con lo que le exportamos al Mercosur. Exportamos autopartes, exportamos lácteos, que son un mercado muy competitivo, plásticos, químicos y arroz, que es otro mercado muy competitivo, el arroz. Pero para situar la situación en su real dimensión, veamos que el 80% de las exportaciones de Uruguay no van al Mercosur, sino que van al mundo. Pasemos al siguiente. Y el otro contexto es cuál es la historia del Mercosur, que me parece que a veces nos olvidamos, pero creo que los que estamos acá la hemos vivido, salvo Karina, que está por ahí, que debe tener la edad del Mercosur, pero todo lo demás lo vimos nacer, lo vimos crecer, lo vimos todo.
Y bueno, el Mercosur aparece en el año 91 con el Tratado de Asunción, y lo que se establece en el artículo primero del Tratado de Asunción es la libre circulación de personas y bienes, un arancel externo común, una coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales y un compromiso de armonización de legislaciones. Al año siguiente, en el 92, se aprueba el AC8, que disciplina el programa de liberación comercial, el programa de desgravación de las barreras no arancelarias y las reglas de salvaguarda. Como ven, estas primeras resoluciones del Mercosur son principalmente de comercio. El enfoque inicial es claramente comercial y de integración. Después, en el 94, en Europreto, se habla de la estructura institucional, se le da personalidad jurídica frente a otros bloques, se establece una regla de consenso entre los miembros. En el 98, en Ushuaia, se establece el compromiso con la democracia. En el 2002, se establece un mecanismo de solución de controversias. En el 2005, un compromiso con los derechos humanos. En el 2005 también se establece el Parlamento del Mercosur. Como ustedes pueden ver de estos grandes hitos del Mercosur, se empieza con un enfoque principalmente comercial y después se va a otro enfoque no comercial. No quiere decir que sea malo, porque obviamente con compromiso con la democracia, con los derechos humanos, solución de controversias, etcétera, siempre es bueno, pero hay como una especie de cambio de enfoque en ese sentido. Pasemos al siguiente y veamos qué es el Mercosur hoy. ¿Qué es el Mercosur hoy? En primer lugar, es un esquema, una propuesta de integración entre 4 países. Nos queremos integrar, eso hay una voluntad de integración. Para el Uruguay es un mercado destino de exportaciones muy importantes, en especial en el caso de Brasil. El 13% de nuestras exportaciones, es decir, más de la mitad de lo que se exporta al Mercosur, va a Brasil. Y también hay que decir las cosas, el Mercosur es un mercado que no ofrece perspectiva de crecimiento para el Uruguay en los próximos 10 años. O sea, es importante hoy porque son el 20% de nuestras exportaciones, pero sepámoslo, todos los que hablan del tema dicen, este no es un mercado de perspectiva de crecimiento para el Uruguay. Y además de eso, el Mercosur es un tratado no cumplido por todas las partes, con tolerancia. Hay cantidad de partes que no lo han cumplido. Con excepciones, con normas arancelarias. Acuérdense cuando tratábamos de vender bicicletas a Argentina y era imposible vender bicicletas a Argentina, cuando nos paraban los camiones con el arroz en la frontera. Pero bueno, eso es hoy el Mercosur. Yo creo que viéndolo en forma desapasionada, me parece que es hoy. Pasemos al siguiente. ¿Qué preveía el Tratado de Asunción y qué se incumplió? En primer lugar, ¿qué pasó acá, Eduardo? No sé. ¿Salió? ¿Qué están viendo ustedes? Sí, dice, está compartiendo la pantalla, pero desapareció Sí, a ver, Eduardo. Desaparecieron lo que estaba escrito en cada uno. Ya voy. Seguí hablando que yo trato de solucionarlo. Bien. Dice, usted está viendo la pantalla de Perla Zapiro. Sí. Ah, porque se metió alguien. Ah, Claro, Perla Zapiro tiene que desactivar porque si, me está sacando a mí. a ver quién es el que lo está haciendo. Ya está. Ya se fue Ya Perla está. Zapiro. Perla Zapiro Ahí está. estaba sobre mí. Está bien. Perdón. Va, no ocupo. Ahora sí. Bueno, ¿qué preveía el Tratado de Asunción y qué se incumplió? El Tratado de Asunción preveía una zona de libre comercio, eliminando aranceles y restricciones a la circulación. Después de 30 años no se eliminaron los aranceles a la industria automotriz, que es 25% del comercio intrabloque. Tampoco una cantidad de barreras para arancelarias. En segundo lugar, preveía un arancel externo común que está absolutamente perforado. Argentina y Brasil tienen más de 100 excepciones, Uruguay 255 y Paraguay 600 excepciones. Argentina y Brasil además tienen unas zonas francas a las que pueden importar con arancel cero y de ahí hacer un ingreso al territorio nacional.
Es decir, Manaos y Tierra del Fuego tienen un tratado de libre comercio con el mundo, y Manaos hasta hace poco, ahora no tengo el último número, importaba 30 veces más de lo que importa Uruguay. O sea que es bueno saberlo. Hay bienes de capital, informática y telecomunicaciones que no están sometidos al arancel externo común. Yo digo por suerte para Uruguay, no lo estoy criticando, pero es una realidad. Y después, en una unión aduanera, no solamente hay que recaudar, sino que además hay que distribuir entre todos los miembros. Y eso no se da claramente, ¿no? Pasemos al siguiente. A su vez, preveía, vamos al siguiente, Eduardo. A su vez, preveía una coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados partes. Yo creo que estamos todos de acuerdo que no hay políticas macroeconómicas y sectoriales coordinadas entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Ni en regímenes cambiarios, ni inflación, ni tipo de cambio real, ni tasas de interés, ni microeconomía, ni régimen de promoción, ni tributos. Por lo que, a mi juicio, el artículo 1 del Tratado de Asunción es más que nada de corte programático, que se intenta cumplir, pero que no se cumple en su totalidad. Esa es la situación hoy. Pasemos al siguiente. ¿Y por qué hay tanto problema para eso? Quizás es la pregunta, ¿por qué hay tanto problema para hacer una unión aduanera como el Mercosur? Y lo primero, porque las uniones aduaneras no son fáciles de lograr. Tan poco fáciles que son de lograr que hay muy pocas uniones aduaneras en el mundo. Hay más de 500 tratados de libre comercio y un puñadito de uniones aduaneras. Claro, la de la Unión Europea es muy importante, pero son muy pocas. Y porque exigen mucha coordinación intrarregional en políticas macro, industriales, etcétera. Y entonces es muy difícil de lograr eso para ir a lo que se quiere lograr con el Mercosur. Y además requiere una imbricación política y económica muy grande y sostenida. Y eso se logra solo con órganos supranacionales, tanto para la elaboración de normas como para la administración de justicia. Todos sabemos que en la Comunidad Económica Europea funcionan esos órganos. Y hoy en día esos órganos son inimaginables con la composición que tiene el Mercosur, porque somos 4 socios totalmente asimétricos y donde más del 80% del PIB lo constituye Brasil. Si vamos a la siguiente, Eduardo, ahí van a ver que estos son las uniones aduaneras y los tratados de libre comercio presentados ante la OMC. Los de rojo son los tratados de libre comercio, las uniones aduaneras es los de azul. Entonces pueden ver que claramente el mundo ha ido hacia los TLC y no hacia las uniones aduaneras. Y si vamos al siguiente, yo creo que ahí está la explicación de por qué no funcionan tan bien. Porque la Comunidad Económica Europea, originalmente en 1957, cuando empezó su proceso de integración, tenía países mucho más parecidos en población, etcétera. Es decir, Alemania está en el gris, Italia está en el amarillo, Francia está en el naranja, Benelux en el azul. Y miren lo que es la composición del Mercosur. Brasil es enorme. Entonces somos países muy distintos, lo que complica esto que se quiere lograr. Dicho esto, vayamos a la resolución 32, es la siguiente. La resolución 32/2000. Y yo me pregunto si es obligatoria. Nadie se ha animado a decirme públicamente que no lo es. En ese artículo que mencionaba hace un rato, yo digo, no es obligatoria para el Uruguay. Pero no es obligatoria para Uruguay no solamente por un tema formal, porque se decía que esa resolución tenía que ser internalizada en el derecho y aprobada por el Parlamento, y no lo fue. Pero en realidad, esa resolución fue una de 10 que se tomaron en el año 2000. ¿Y por qué se tomaron esas resoluciones en el 2000? Porque ustedes recordarán la devaluación brasileña 98-99 y cómo nos pegó y todo lo que vino después, crisis, etc. Entonces, cuando pasó esa devaluación, los países decidieron dar una respuesta y entonces adoptaron 10 resoluciones. Y esas 10 resoluciones
que eran perfeccionar el arancel externo común, el libre comercio entre los cuatro, armonizar los distintos regímenes y no negociar con terceros países, sino en bloque. De todas ellas, la única que se quiere hacer cumplir es la última, la 32, las otras no, es así. Y además, mientras eso pasaba, el mundo cambió y en aquel entonces todavía estábamos con el tema del GATT, el multilateralismo, etc. Y eso, el mundo cambió, lo vimos que cambió por eso. Yo creo que no es obligatoria, pero obviamente que está el tema de que los otros países pueden decir que sí y tengamos sanciones, pero creo que hay argumentos jurídicos para decir que no lo es. Vayamos al siguiente. Y esta es la pregunta que hay que hacerse sin miedo. Yo estoy seguro que mi amigo Max Apolinski debe estar temblando pensando cuál es mi respuesta, pero le voy a hacer generar un poquito de nerviosismo, como en las películas buenas de acción, ¿viste? Que primero hay que quedarse cerca del precipicio y pelearse con el malo y antes de llegar a la parte final. En primer lugar, abandonar el Mercosur no es abandonar el regionalismo. Es decir, si vos decís yo me voy del Mercosur, no quiere decir nunca más comercio con Argentina, nunca más con Brasil, me peleé y cerré la frontera. Entonces, me parece, ahí apareció otra cosa, Eduardo Sequis. Yo creo que lo que hay que hacer es ser sincero. Este Mercosur, así como está, no nos sirve. Así como tenemos que cuidar el mercado del 20% de nuestras exportaciones, de gran parte de nuestro turismo, de una cantidad de cosas que necesitamos cuidar, tenemos que cuidar, pero también tenemos que ver otras cosas para que nos sirva. Este Mercosur es más político que comercial. Lo ha sido los últimos, yo creo, 20 años, ha sido más político que comercial. Me animaría a decir que ha sido más ideológico que comercial. Alcanza con ver las normas que se aprobaron desde Europreto y episodios como esa vergüenza de la suspensión de Paraguay en la cumbre que hubo, en la reunión que hubo en San Juan, Argentina, y el ingreso de Venezuela. Por eso el primer paso, me parece, siempre es tratar de mejorarlo. En el caso de Uruguay es vital poder realizar acuerdos con terceros países y hoy hay una gran oportunidad para ello. Yo veo una gran oportunidad en Gran Bretaña, pero hay una gran oportunidad en unos cuantos más. Pero a su vez no perder el Mercosur como destino y no solamente el Mercosur como destino, los acuerdos de acceso a otros mercados que logró el Mercosur, porque cuando uno habla lo que le vendemos al Mercosur, está muy bien lo que le exportamos al Mercosur, pero a su vez el Mercosur hizo acuerdos con otros países y bloques a los cuales les vende. Entonces también hay que cuidar eso. No es una cosa tan sencilla de venir y decir, che, me voy y me pierdo el 20% o me voy y crezco en otro lado. Es mucho más complejo de lo que parece. Lo que sí no se puede seguir esperando, porque venimos desde el año, bueno, de aquella vez que a Tabaré Vázquez le propusieron el tratado con Estados Unidos, venimos desde entonces y venimos esperando hace 14, 15 años o más y no camina. Vayamos al siguiente. Ahora, prepararse para abandonarlo no significa abandonarlo, sino ser responsable. Yo no voy a los distinguidos oyentes que tengo hoy, no les voy a enseñar a negociar. Pero yo creo que todo aquel que tuvo alguna negociación sabe que para negociar vos tenés que tener planes alternativos. Y si vos de antemano le decís a que está al frente, solo puedo hacer las cosas contigo, ya perdiste la negociación antes de empezar. Y me parece que esa es la gran pelea por la resolución 32/2000, ¿no? Entonces, lo que Uruguay no puede decir, no, yo por la resolución 32/2000 no puedo negociar, entonces me tengo que quedar dentro del Mercosur y ahí me siento a negociar con Mercosur para que me den preferencias, no porque resulta que solamente podemos negociar con ellos. Entonces, a mí me parece que el primer paso es, che, espera un poquito, vamos a plantearnos cuáles son los escenarios alternativos y estar prontos para ellos, que no nos pase lo que le pasó a Gran Bretaña, que un día se levantó y dijo, che, estamos fuera de Europa, ¿no? Tengo que salir corriendo a hacer una cantidad de cosas. Y también tener en cuenta que el 20% de nuestras exportaciones van al Mercosur y además hay sectores muy sensibles como el químico, los plásticos, el arroz, los lácteos, la malta.
y también hay mercados que se por parte del Mercosur que deberían ser renegociados. Hay todo un proceso de abandono también para quitarle drama a esto, ¿no? Es decir, hay que notificar con 60 días de anticipación y después hay 2 años para negociar una nueva forma de relacionamiento. Mientras tanto, seguimos en la misma situación. No es una cuestión de que se cerró todo de un día para el otro y se terminó. Obviamente que si te estás yendo, no te van a tratar con el cariño que si estás adentro. Pero de todas formas, acá hay un tema, yo creo que hasta de estrategia de negociación. Es decir, mira, yo tengo una alternativa. Yo te voy a comprar la casa, pero si no llegas a mi precio, tengo esta otra casa, tengo esta otra alternativa. Ahora, si solamente te voy a comprar tu casa, me vas a subir el precio siempre, ¿no? Y esa es la realidad. Pasemos al siguiente. ¿Y por qué es tan importante para Uruguay poder hacer acuerdos con terceros países? Yo creo que en esto hay unanimidad en el Uruguay. Uruguay es un país agroexportador, netamente. Tenemos hoy creo que alimentamos a 30 millones de personas, siendo 3 millones. Creo que el 90% o más del 90% de nuestro arroz se exporta. Tenemos una posibilidad de crecer y alimentarnos a 30, si no 50 millones de personas. Hoy la China, por ejemplo, en estos momentos está aumentando el consumo de carne y subiendo los precios. Entonces, las exportaciones del Uruguay son 80% fuera del mercado. Ya lo había dicho, creo que Reyes Abadí, Uruguay, por su situación geográfica, es puerto, pradera y frontera. Y obviamente que tenemos más vocación hacia afuera que hacia adentro. Y si hacia adentro los países del Mercosur no podemos entrar, no nos podemos privar de esa mirada hacia afuera. Ahora, ¿cómo se logran acuerdos multilaterales? Esta es una pregunta que me permito, no sé cómo estamos de tiempo, estamos bien. Estamos bien. Me permito hacer una anécdota que es verídica, me tocó vivir. En el año 2003, a la salida de la crisis, a mí me tocó ser ministro de Turismo, pero también ministro de Industria. Y como tal viajé con el presidente Valle a Miami. No sé si hay alguno que estuvo acá, que viajó en aquella delegación. Fueron 100 empresarios. Nos había el embajador Silverstein, Martín Silverstein, que era un gran hincha del Uruguay y nos ayudó tanto en aquellos años, había organizado con Jeb Bush, el hermano de Bush, que era presidente, de George hijo, una reunión con empresarios de Miami. Y allí fuimos a tratar de vender para salir de la situación. Y bueno, la verdad nos juntaron una cantidad de gente, se hicieron una cantidad de negocios, y en la mitad venía el gobernador de la Florida, Jeb Bush, hermano del presidente de los Estados Unidos en ese momento, a entrevistarse con el doctor Valle, presidente del Uruguay. Yo me acuerdo que me tocó, porque el único ministro que había viajado era yo, entonces fue Jorge, estaba yo al lado, estaba Hugo Fernández Feingold, y creo que estaba Ricardo Varela. Esa es la delegación uruguaya. Ahí enfrente vino una delegación tremenda. Uno que había sido secretario de Estado de Bush padre también, bueno. Y en ese instante, bueno, después de la cosa protocolar y después que preguntaron si estaba todo saliendo bien, estaba Silverstein, sí, todo muy bien. Y al final, Jeb Bush le dice a Jorge, uno no puede reunirse con el presidente Valle y no hablar de política internacional. En ese momento estaba fracasando el ALCA. Y entonces, ¿cómo ve esto del ALCA? Brasil se está bajando, la China, la India ahora quiere intervenir y eso. Y yo me acuerdo que Jorge agarró una servilleta del hotel y dijo, mire, yo le digo lo que tienen que hacer. Dice, Estados Unidos, y dibujó una línea hacia abajo, TLC, Canadá. Estados Unidos, TLC, México. Esto ya está. Estados Unidos, TLC, Chile. Estados Unidos, TLC, Colombia. Estados Unidos, TLC, Uruguay, dijo Jorge. Estados Unidos, TLC, Argentina. Entonces, da vuelta la servilleta y se la muestra a Jeb Bush y dice, ¿qué está viendo? Y nadie hablaba. Yo estaba al lado, les confieso que decía, por favor, que no me la muestre a mí, porque yo no sé qué estoy viendo en eso. Y él, ¿qué está viendo? ¿Qué está viendo? Nadie hablaba. Entonces agarra, lo pone todo alrededor y le dice, están viendo el ALCA. Al ALCA se llega con acuerdos de A1
y no se llega todo a la vez. Quedaron maravillados. Después Jorge le dijo, ¿y Argentina? Y Jorge le dijo, quédese tranquilo, Argentina se lo consigo yo. Era un fenómeno. Y después dibujó en la servilleta una estrella y dijo, ¿qué es esta estrella? Y de vuelta todos miramos. Yo decía, que no me pregunte, por favor, no tengo idea. Y dijo, Miami, la capital del ALCA. Le estaba diciendo, ya le estaba vendiendo el ALCA con Miami de capital. Y Jeb Bush le pidió la tarjeta y Jorge le dice, lléveselo a su hermano y dígale que tiene que hacer esto. Sí, Jorge era un tipo excepcional, le estaba diciendo al presidente de Estados Unidos lo que tenía que hacer en el mundo, ¿no? Pero es tal cual, era una clase magistral del problema que tiene uno de hacer todos estos acuerdos multilaterales con intereses distintos o ir construyéndolo ladrillo por ladrillo, que ese parece ser, para mí debía ser el camino. Vayamos al siguiente. Yo creo que el gran problema que ha tenido el Mercosur es el problema de lo político sobre el interés del país. Cuando uno ve, yo me tomé el trabajo de ver la evolución de los gobernantes y la evolución del Mercosur, que me parecía que era algo interesante para mostrarles. Cuando empiezan a ser concebido el Mercosur, que se empiezan a firmar acuerdos entre Brasil y Argentina, que estábamos todos el resto afuera, estaban Alfonsín y Sarney en la etapa del pretratado de Asunción, yo la llamé así. Dos presidentes de perfiles bastante parecidos, dos hombres de centro, dos hombres de derecho, dos hombres que eran parecidos en eso. En el 91, cuando se crea el Mercosur, estaba Collor de Mello, Lacalle Herrera, Andrés Rodríguez y Carlos Menem. La misma orientación económica, aperturistas al mundo, la competencia, la libre competencia, etc. Y ahí fue el gran empuje y esa fue la concepción comercial que tuvo el Mercosur. En el 92, cuando se hace el segundo documento del Mercosur importante, el AC8, estaba Andrés Rodríguez en Paraguay, Carlos Menem, Fernando Collor de Mello y Lacalle Herrera. De vuelta el enfoque fue esencialmente comercial. En el 94 seguía más la misma orientación. Ahora estaba Boas Mossi, Menem, Franco y Tamar Franco y Lacalle Herrera. En el 98, que es cuando se suscribieron ya el protocolo, creo que fue el de Europreto, y ya empezamos con la institucionalidad, estaba Cubas, Carlos Menem, Fernando Cardoso y Sanguinetti. De vuelta, se seguía avanzando con presidentes de similar orientación. En el 2000, cuando viene la resolución 32 y se dice relancemos el Mercosur porque tenemos que ver qué pasó con la devaluación brasileña, que no nos saque ventajas, de vuelta, Fernando Enrique Cardoso, Jorge Valle, Fernando Larrúa, González Macchi. Es decir, eran presidentes en la región de similares orientaciones. Y a partir del 2005 empezamos a fracasar. Estaba Nicanor Duarte, que era un hombre, diría, de centro-derecha, pero aparecieron Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez. Y sí, pusieron la sensibilidad sobre los derechos humanos. Y está bien, digo yo, no que esté mal, pero nos empezamos a olvidar de aquel sentir inicial que era el comercial. En el 2012, cuando San Juan estaba en Paraguay, Federico Franco, que lo suspendieron a Paraguay, pero estaban Kirchner, Dilma, Mujica y hicieron entrar a Maduro. Y ahí, olvídate, la parte comercial dejó de ser importante y empezamos a decir la patria grande, yo no sé cuántas cosas más y todas esas cosas, pero en definitiva es cuando estuvo peor el Mercosur. No nos olvidemos los puentes cortados, no nos olvidemos que nunca se avanzó en la parte comercial. Y hoy en día está atascado, porque está Alberto Fernández con el kirchnerismo, Bolsonaro del otro lado, y Mario Abdo, una posición que yo no termino de comprender, y Lacalle Pou, que yo creo que es más de una orientación
no es ideológica, la calle Pou es pragmática. A mí me parece que la calle Pou lo que se ha distinguido hasta ahora acá en Uruguay es ser pragmático, es decir, che, vamos a hacer lo que haya que hacer, más allá de con quién lo hace, ¿no? Le está comprando una cantidad de vacunas a la China porque es la que nos vende, ¿viste? Y Estados Unidos nos vende y nos pegamos a la China y le vendemos la carne a la China, y sí, es lo que hay que hacer. Pero el otro elemento a tener en cuenta es que en este caso lo político ha influido mucho en lo que hace al Mercosur. Sigamos para adelante. El escenario post-pandemia. Brasil está haciendo los deberes con la OCDE y va a querer avanzar con eso. No sé si a Bolsonaro le va a dar el tiempo en su gobierno para hacerlo, pero quiere hacerlo. Argentina tiene unos problemas enormes los problemas que tiene siempre Argentina, y con el kirchnerismo políticas totalmente contrarias a la integración, ¿no? Aranceles enormes a las exportaciones, etc. Uruguay tiene sus necesidades de salir más allá del Mercosur, y Paraguay se ha pegado a Argentina, uno no sabe por qué en estos momentos, quizás porque tiene una cantidad de preferencias en ese momento. Y a mí me parece que en este escenario post-pandemia, lo que va a pasar es que se van a profundizar algunas cosas. Argentina va a seguir tratando de protegerse, su economía está paralizada, no conocen otra forma de hacer de crecer internamente, y Uruguay va a tratar de seguir yendo para afuera y consiguiendo mercados a los cuales acceder sin pagar aranceles. Entonces, eso se va a profundizar. Y la salida debe ser un Mercosur, un esquema que no imponga, pero tampoco que impida nada, ¿no? Es decir, que no le imponga a Argentina lo que no quiere, pero que no le impida al Uruguay lo que quiere. Y me parece que primero hay que agotar todas las instancias dentro del Mercosur, para que se quede tranquilo mi amigo Max Apolinki de que, pese a que tenía ganas, no vine a patear la mesa. Pero vayamos a la siguiente. Yo les hago esta pregunta. Actuando con responsabilidad, debemos agotar todos los mecanismos para lograr acuerdos en el Mercosur en el corto plazo. Pero hay que tener claro que los plazos se terminan, es decir, no podemos tener una paciencia infinita. Y ahí es donde se abren 3 o 4 opciones bastante buenas. Una cosa es decir, che, nos vamos nosotros solos a negociar por fuera del Mercosur, o decir, che, Brasil, vamos de a 2, ¿no? Es decir, lo hacemos los dos, o de a 3 si sumamos a Paraguay, porque si Uruguay y Brasil se pliegan a eso, Paraguay no puede quedar fuera. Y me parece que hay que aprovechar el escenario propicio con el Brasil actual. También me parece que hay que analizar los escenarios de abandonar el Mercosur, con sus ganadores y sus perdedores. Hay que empezar a hablar del Uru-Exit y si es viable o no es viable. Por lo menos para ponerlos nerviosos a los rivales. A mí me parece que ahora estoy en el fútbol. Está bien, vos vas a negociar por un número 9, pero si hay otro número 9 en el mercado, sabés que si te piden mucho vas a buscar al otro. Entonces, ahora si no hay ninguno y necesitas un 9 porque no tenés que pagar cualquier plata por ese. Y esto es lo mismo. A mí me parece que no hay ninguna duda de que hay que analizarlo y darse cuenta que es muchísimo trabajo. Y no sé si estamos preparados para un Uru-Exit. En primer lugar, porque vas a tener que negociar cómo abandonás el Mercosur durante 2 años y en qué situación quedás, cómo te colgás a los acuerdos del Mercosur para no quedar fuera de ellos, y cómo trabajás en nuevos mercados para compensar eso, y cómo trabajar los distintos escenarios. Tenemos hoy en día cantidad de personas, hay personal muy bueno en la Cancillería, pero tenemos la cantidad de personas suficientes como para encarar esta tarea casi que titánica. Yo no sé si no es pensar en contratar asesores para negociarlo. Y también yo seguiría avanzando en posibles acuerdos con terceros países, afirmando que la resolución 32 no es obligatoria. Mientras no suscribas el acuerdo, nadie te puede decir nada. Lo que sí es que los terceros países pueden decir, che, si vos tenés resolución obligatoria, yo no me quiero pelear con Brasil, no me quiero pelear con Argentina,
Y bueno, de repente ahí tenés un lío. Pero ahí tenés que tener una buena estrategia con el Brasil. Y bajo ningún concepto abandonar el regionalismo. Y a mí me parece que esto es importante porque si vamos a la siguiente, yo les hago esta pregunta. Si hoy fuera 1991, están Collor de Mello, Carlos Menem, diciendo vamos a hacer el Mercosur, los paraguayos que se suben al Mercosur. ¿Nosotros ingresaríamos al Mercosur? Ustedes saben que hubo un solo legislador que votó en contra, ¿no? Fue Alejandro Echugarri. Con esto me traje el voto de Max de vuelta acá, en este momento. Porque si pudiéramos apretar el botón para atrás ingresaríamos. ¿O seríamos un Estado asociado buscando con el viejo PEC y el viejo Cauce todas aquellas negociaciones bilaterales que de todas formas tuvimos que seguir haciendo todos estos años con Brasil y con Argentina cada vez que tenemos un problema? Hay una película española que citó el doctor Sanguinetti hace unos años en una charla que le escuché, que se llama El futuro ya no es lo que era, ¿no? Entonces, este Mercosur, ¿es lo que soñaron los que lo hicieron en el 91? ¿Es lo que soñamos todos que iba a ser? No, no es. Y nos tenemos que dar cuenta que, como dice la canción de Jaime Ross, el que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Es decir, quedarnos tiene un costo muy grande, irnos tiene un costo muy grande. Miramos lo afectivo, la patria grande, somos hermanos rioplatenses, gaullos, etcétera, Uruguay, Paraguay, todas esas cosas, o miramos el interés de los uruguayos. Dejamos de lado lo ideológico y miramos el futuro. Por eso en el Mercosur post-pandemia, ponémelo Eduardo, y es el último, como dice Scott Galloway, a mi juicio, hay que profundizar los cambios que ya se venían gestando. No hay más tiempo, no se puede esperar más, no hay que imponerle ningún acuerdo a ningún socio, pero tampoco se nos puede imponer a nosotros no hacerlos. O se flexibiliza, o se negocia a 2, o se negocia a 3, o se va al Euroexit y se va por ese camino. Las posiciones timoratas de algunos funcionarios deben dejarse de lado. En cualquier escenario se va a ganar y se va a perder. Yo creo que hay que ir por el futuro. Gracias por escucharlo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y, bueno, acompañarnos, aunque tuvimos alguna dificultad al principio. Vamos a aprovechar de tu tiempo porque nos quedan minutos de acuerdo al acordado para hacer algunas preguntas que, si bien están relacionados con lo que acabamos de escuchar, que ha sido contundente sin ninguna duda, de acuerdo a tu visión y lo que has contado, tienen que ver inevitablemente con la política de hoy. La primera pregunta, ¿te parece que las diferencias ideológicas están influyendo en las decisiones y las respuestas que se pueden tomar hoy en día sobre los temas económicos del Mercosur? Sí, sin duda. Yo creo que sí. Pero más que nada son claras las políticas de cada país. Es decir, el kirchnerismo ha sido un defensor del mercado interno y nosotros queremos abrirnos al mundo, digo, es muy claro. Bueno, ustedes se acuerdan del motociclo, ¿no? ¿Qué era motociclo hace 25 años? ¿Se acuerdan? Era una empresa que fabricaba bicicletas y las exportaba. ¿Qué es motociclo? ¿Qué fue motociclo después? ¿En qué se convirtió? En una importadora. Es decir, para poner un ejemplo nomás, ¿no? Es así. Y cada vez que pretendió vender una bicicleta en Buenos Aires, no lo pudo hacer. Nos ponían precios de referencia en Argentina. Y después, cuando se movían los importadores brasileños, los camiones de arroz se paraban en la frontera. Así que yo creo que sí, que hay concepciones, más que ideológicas, hay concepciones económicas, ¿no? de este tipo, ¿no? En la columna de opinión del País, no la de ayer, sino creo que es la anterior, recordaste la formidable película Selig, según tu opinión es la mejor película de Woody Allen, y lo hiciste, entre otras cosas, para mostrar qué puede suceder cuando, en lugar de ejercer la responsabilidad,
se busca mimetizarse con algún populismo o dictadura, como en el caso de la película, de turno. ¿Te parece que la pandemia ha sembrado de Célix, no solo un Célix, a muchos países de América Latina, incluyendo Uruguay? Mira, antes que nada, yo lo que advierto es la posibilidad de convertirse en Célix, ¿no? En realidad, Célix es un populista. Claro. Es el tipo que deja de ser él y se trata de transformar en el que está alrededor para agradarlos, ¿no? Y me parece que está lleno de esos populistas. Y lo que yo advertía, te digo porque varios se me enojaron en más de un partido con el tema, yo lo que advertía es sobre el peligro de convertirse en Célix. En realidad, los que se sintieron aludidos, evidentemente, de repente se sintieron que ya se habían convertido. No quise entrar en más polémicas en eso, pero me alegro que coincidas conmigo. Yo soy un gran admirador de las películas de Woody Allen, me parece un tipo tremendo. Hace con las películas lo que hacen los buenos novelistas. Toma una situación y la agranda. La de Selig es tremendo, ¿no? Sí. Realmente. Sí. Y aparece una película que debe tener 25 o 30 años, ¿no? Por lo menos, o más. Pero sí, y me parece que los hay. Lo que está pasando es que los populistas duran poco. Es decir, el populista lo termina sacando, porque en realidad el populismo es hasta que llegaste, pero no puedes ser populista toda tu vida, porque salvo que te pases a la dictadura, porque el populismo implica no hacer siempre lo correcto, sino hacer lo que agrada a los otros. Y entonces, hacer lo que agrada a los demás no es ser responsable en el manejo de los países, ¿no? En el gobierno. Muy claro. Parecería que es, si no ideal, al menos recomendable que los países tengan políticas de relaciones exteriores de Estado. Tenemos acá la viceministra de Relaciones Exteriores que nos está honrando con su presencia. Y bueno, y que tengamos en general, sobre todos los temas, los países, no solo en Uruguay, políticas de Estado en los temas grandes que hacen al Estado. Ahora, todo eso tuvo muchos altibajos en los últimos lustros en Uruguay. ¿Tú crees que estamos en camino de tener esa posibilidad de finalmente construir una política de Estado en Uruguay o todavía, o ves que hay alguna grieta o algunas diferencias que lo hacen difícil? Yo creo que hay cosas que lo hacen difícil, ¿no? Porque cuando la política, cuando lo ideológico se mete en las relaciones exteriores, estamos en problemas. Me parece que no me voy a meter el tema de las resoluciones sobre Israel recientemente porque me voy a convertir en Célic y no lo quiero hacer, pero mi posición la conocen. Pero las declaraciones sobre Venezuela, fíjate que a Venezuela le hicieron entrar en el Mercosur diciendo que Paraguay no era democrático. A ver, es muy difícil pensar que hay dos opiniones sobre Venezuela. Entonces, en realidad, en esas cosas es cuando parece muy difícil lograr políticas de Estado. A mí me parece que en esos casos, yo recuerdo cuando venían las declaraciones en el Senado, te vienen con una declaración de condena a tal gobierno o a tal otro gobierno. Y entonces enseguida se alinean algunos de un lado, otros del otro. Yo decía, demos un paso más atrás. En vez de ir a la casuística de lo que está pasando en ese gobierno, quedémonos en los principios. Entonces, el principio de Uruguay es, promovemos la democracia. El principio del Uruguay es la cláusula de no intervención. El principio, es decir, entonces quedemos donde podemos encontrar acuerdos y no bajamos a ver si somos hinchas de Lula o de Bolsonaro, porque ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero que somos hinchas de la democracia, somos todos hinchas de la democracia, partidarios de la democracia. Entonces, hablemos de principios y no de casos concretos, que es lo que nos puede unir para lograr una política exterior, de relaciones exteriores de Estado, una política de Estado en materia de relaciones exteriores. Me parece que ese es el camino que hay que seguir. Defendemos el interés del Uruguay, primero, es lo que nos interesa, más allá de la afinidad mía con el gobierno que sea.
que la tengo y que porque somos todos humanos y preferimos a uno más que al otro, está bien, pero lo primero es lo primero. Entonces, si vamos a esa parte, es ahí donde se puede construir. Me parece que hemos bajado demasiado a lo concreto. Cuando bajás al caso concreto, ahí se vienen las polémicas y no se puede lograr. El presidente de la República hace más o menos 2 semanas, calculo yo, en una de las conferencias de prensa que desgraciadamente hay que tener por el tema del coronavirus que nos afecta tanto en todo al mundo, trató un tema que muchos pensaron que es filosofía, pero en realidad se trata de la vida diaria de la gente, y dijo un concepto y después vinieron algo que tú acabas de decir, empezaron a tirar para un lado, para el otro, como si fuera un partido de fútbol y no lo era. Habló ni más ni menos de lo que es la libertad responsable. En cualquier sociedad democrática la libertad responsable no es un tema menor y no es filosofía. Ahora, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de la expresión y de lo que significa libertad responsable, no solo para Uruguay, en cualquier sociedad democrática? Hoy que además todo el mundo está bajo una pandemia, no es Uruguay solo, y hay muchas sociedades en el mundo hoy que son autoritarias, otras son dictaduras, otras son populismo, etcétera. Pero bueno, la libertad responsable parece que no todos la pueden ejercer. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ¿era como para tener una competencia o realmente es esencial para la democracia? Hay una columna muy buena de ayer de Hugo Burel en El País que Ajá, se llama Responsabilidad o Muerte. En vez de exacto. cambiando la bandera de los 33, libertad o muerte, le puso responsabilidad o muerte. Y está bien, porque si no somos responsables no podemos morir. Esa es la verdad hoy en día, ¿no? Entonces, está muy bueno y muy ingenioso cómo juega Burel con eso. Me parece que estuvo muy bueno. Yo creo que atinar al justo medio aristotélico es siempre muy bueno. Y entonces, me parece que lo que hizo muy bien el gobierno y el presidente de la calle es, no fue a la cuarentena absoluta, ni fue a lo que se tomaron algunos gobernantes, decir esto no es importante, no es tan grave y salgan y pase lo que pase. Y fue a ese concepto tan arraigado los uruguayos tenemos, que es el de la libertad. Y entonces dijo, libertad pero responsable. También porque las cuarentenas son imposibles de aplicar, absolutas. ¿Qué vas a hacer con los de la feria lo dijo la calle, la feria de Piedras Blancas? ¿Qué va a ir con una chanchita? Todos los que salen a ganarse el mango ahí, los va a meter presos. Entonces, en realidad lo que les dice es, miren, seamos responsables, usemos el tapaboca, mantengamos la distancia, etcétera. Bueno, algunos son más responsables que otros, esa es la realidad, y para mí, medio se politizó el tema. Pero me parece que es lo adecuado, ha sido lo adecuado. Y apostar a las vacunas lo antes posible, me parece que es el camino, va por ahí. Yo creo que alcanza con mirar. En Argentina con las cuarentenas han sido un desastre. En España, yo tengo 2 hijos que viven allá, no ha caminado. Es más, Díaz Ayuso ganó en Madrid justamente oponiéndose a las cuarentenas de Sánchez en todo el país. Y le decía, no puede ser. Y entonces el Partido Socialista marchó, porque Madrid era una isla dentro de la pandemia. Entonces, esos conceptos de libertad responsable me parece que ha sido un acierto muy grande, muy grande. Por más que hoy en día nos está costando muchas muertes, porque mucha gente no lo entendió. Pero me parece que ese camino, ¿no? Hablando justamente de eso, tú fuiste una de las primeras personas que en Uruguay sufriste de transitar justamente la enfermedad. Y Sí. me acuerdo que hablaste muy claramente bastantes veces que te reportearon de lo que significaba, del proceso, por más que tuviste, digamos, las dificultades de la enfermedad, pero por suerte no todas. Viendo eso, que a la distancia, casi un año, más de un año, la gente se sabía poco, no había vacunas, no había, el futuro parecía muy oscuro. ¿Te da la sensación que la gente en esa época escuchaba esto como algo extravagante? No, yo creo que no estábamos preparados. La médica que me vino a ver a mí, enseguida me dijo, vos podés tener coronavirus. Yo la miraba diciendo, ¿para qué me está diciendo? Voy a pedir que te hagan el examen.
no me lo hacían el examen porque había capacidad para hacer 100 tests en el Uruguay. 100, lo único que había para hacer 100 tests. Es decir, hoy se hacen miles por día. Y en ese momento había capacidad, solamente en el mes entero se podían hacer 100. Y al final me metió, peleó ella y lo tenía. Entonces, y después cuando me internaron, yo empecé saturando 93, 94, bajé a 91, con 88 me dijo el médico que te vas para arriba. Y ahí me dijo, cuando empecé a bajar la saturación de oxígeno, me dijo, mira, te vamos a dar estos 2 remedios. No sabemos si sirven. Hidrocloroquina, que fue lo que después recomendó Trump y después se probó que no servía, además. Pero intuimos que pueden servir, te los vamos a dar. Yo no sé si me trabajó la cabeza o qué, pero al día siguiente me sentía bien. ¿Viste? Entonces, yo creo que Uruguay pasamos por 2 etapas, una etapa de mucho respeto a la enfermedad, porque veíamos lo que pasaba en el mundo, porque había conferencia de prensa todos los días y la verdad que los anuncios nos preocupaban. Me parece que fue muy bueno lo del grupo asesor científico honorario, porque todos sentimos que había gente que sabía de lo que estaba hablando así, pero me parece que nos cansamos. Esa es la verdad, nos cansamos de estar adentro, de cuidarnos, etcétera, y nos relajamos, ¿no? Y la libertad responsable, sí, hay que ejercerla y no imponerla. Una última pregunta. La pandemia ha afectado de diversas maneras lo político, lo social y lo económico en todos los continentes, y lo sigue haciendo y lo va a hacer por mucho tiempo, sin ninguna duda. Ahora, ¿te parece que, entre otras cosas, ha ayudado a incrementar en algunos países, especialmente quisiera quedarme en América Latina, el autoritarismo gubernamental en algunos países de América Latina? O sea, se han aprovechado de la pandemia y o apareció el autoritarismo o se incrementó el que ya había, y eso ha incluso hasta perjudicado el poder mejorar en el tema pandémico, o estamos con un sistema democrático parejo en toda la región? Yo creo que nunca son parejos los sistemas democráticos. Cuando uno mira la evolución, a mí me gusta mirar la evolución de los países y los gobiernos, uno mira que en la región parecería ser como que los pueblos se van combinando para empezar a tomar las mismas decisiones o se copian. Es decir, tuvimos gobiernos militares, dictaduras militares, casi todos salimos más o menos en mediados del 80, final del 80 salimos todos. Después elegimos presidentes parecidos, Alfonsín, Sarney, o Tancredo, Sanguinetti. Después nos pasamos a presidentes más aperturistas en lo económico, Collor, Lacalle, bueno, estos que mencioné hoy. Después nos pasamos a presidentes de vuelta más de centro, Fernando Enrique, Julio María, y después nos pasamos a presidentes de centro, pero de perfiles parecidos, Jorge Valle, de la Rúa, seguía Fernando Enrique, y de golpe no se le da resultado a la gente y la gente dice, bueno, vamos a cambiar. Y nos pasamos todos hacia gobiernos de izquierda o de centro izquierda, ¿no? Lula, Dilma, Tabaré Vázquez, Mujica, Lugo en Paraguay, Kirchner y compañía en Argentina. Años más, años menos. Y de pronto ahora nos pasamos de vuelta a presidentes que miran más el hacer y el concretar, Macri en Argentina, en Piñera en Chile, Cartes en el Paraguay, y entonces, y ahora vino Lacalle Pou, que tiene un perfil más de eficiencia. Entonces, ahora con la pandemia, y nos está aflorando eso que me decía el canciller a mí sobre los países, ¿no? En Chile es por la razón o la fuerza, y por la razón o la fuerza están vacunando a todo el mundo. En Paraguay es patria o muerte, tienen 1% de los paraguayos vacunados y están todos metidos ahí adentro, y no, viste, es una cosa tremenda. Argentina es el gran pueblo argentino salud. Están diciendo, qué bien, nos vacunamos con la rusa, la Sputnik y no sé cuánto, y es un desastre.
Y Brasil orden y progreso y la verdad que no lo están logrando. Y nosotros libertad, responsable o muerte. Entonces, creo que están aflorando esas frases con las que esas cosas con las que nos identificamos cada país. El peligro de la pandemia es justamente el autoritarismo, ¿no? Y por eso hay que celebrar que en la mitad de una pandemia que puede tener esas tentaciones autoritarias, en Uruguay estemos hablando de libertad responsable. Y que eso es un logro muy grande, me parece. La libertad es uno de los bienes más grandes que tiene el hombre en la tierra, le decía Don Quijote a Sancho. Por ella bien vale aventurar la vida. Y así que me parece que va por ahí. Bueno, muchísimas gracias al doctor Pedro Bordaberry en nombre de Beneverito Uruguay. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nuevamente, especiales gracias, lógicamente, a Carolina H., la subsecretaria de Relaciones Exteriores, que salió de su trabajo y nos ha acompañado, como siempre lo hace. Y gracias a todos por esta noche. Pedro, aunque estamos acá en una pantallita, un abrazo enorme. Un abrazo enorme y muchísimas gracias realmente. Y gracias a Eduardo por la ayuda. Aplausos. Me salvaste la vida. No, gracias. Gracias a todos en nombre de Benebrit. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Mario, te dormiste todo vos, ¿eh? Estuvo muy bien. Pedro, ¿me escuchás? Pedro. Sí. Muchas gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Eduardo. Digo, porque yo no pude escribir preguntas porque no tenía pantalla. ¿Y qué pasa si Uruguay plantea volver a lo que era la negociación en Aladi, el PEC y el cauce? Porque en definitiva estamos en algo similar a eso con la atadura del Mercosur. ¿Uruguay no puede volver para atrás y tener el PEC y el cauce? No. A ver, no podemos volver a aquello. Todo lo que hagamos ahora es, vos avisás, 60 días. Renegociar. Sí, claro, bueno, es lo que hizo Gran Bretaña. Exacto. Yo creo que debe hacerse así. Me parece, o por lo menos plantearse el escenario. Decir, bueno, muy bien, yo estoy analizando otro tipo de relacionamiento con ustedes. Entonces, enseguida, te digo lo que nos van a decir los argentinos, creo yo, nos van a decir, no, quedan afuera absolutamente. A ver, pero ¿me vas a tratar peor que a Chile? ¿Me vas a tratar peor que a otro país? Entonces, en definitiva, volveríamos al PEC y al cauce en ese sentido. Pero es mejor que esto que estamos viviendo hoy. Sí. Porque nos da la posibilidad de hacer un TLC con Estados Unidos o con China o con quien sea. Sí, yo de todas formas ahí la experiencia me dice o te mando a ti a hablar con los de la industria plástica o con los del arroz. Bueno, siempre alguien tiene que sacrificarse. Pero sí. vos mismo dijiste, la pandemia afectó a un montón de ramos muchísimo, algunos más o menos, y a otros no los afectó. Y bueno, y lamentablemente la vida es así. Yo creo que es así. Hay que negociar. Yo creo que es así. Lo que sí tenés que hacer es decir, bueno, muy bien, yo tengo este escenario, este escenario, este escenario. Muy bien, si yo acá no logra esto, voy por este otro. Claro, entonces, el plan B. Y automáticamente, pero en serio, ¿no? Automáticamente, mirá que si no me lo das, estos van en serio, se van a ir para otro lado. Entonces, bueno, sí. ahí es donde... Y hoy en el mundo hay oportunidades. Hay que, obviamente, hay que ver qué se hace con el arroz, qué se hace con los químicos, qué se hace con el plástico, qué se hace con una cantidad de cosas. Pero parte de las exportaciones a Argentina es energía eléctrica. ¿A vos te parece que Argentina no nos va a comprar más energía eléctrica cuando la necesite? Nos va a comprar porque va a necesitar, justamente. Claro, y bueno, no hay otra. En eso no es un problema, claro. En definitiva. Hay que ver de todo lo que se le exporta a Argentina, qué porcentaje de energía eléctrica. También. Es el 10%, 12% del total. ¿De la exportación total? De lo que se le exporta a Argentina. Argentina, sí. Pero está bien, pero lo otro que le exportás es celulosa. A ver, no tenemos mercado en el mundo de celulosa como para exportar hacia otro lado. Es decir, lo que tenés que hacer, por eso digo, lo que tenés que agarrar el escenario. Si nos fuera muy mal con Argentina, no le puedo exportar más nada. ¿Cuál es mi situación? ¿Quiénes son los perjudicados? ¿Cómo puedo ayudar a ellos para que accedan a otros mercados? Brasil, estamos en un momento bueno. Brasil, ¿cómo lo tomaría si nos vamos? ¿Nos vamos juntos? Es decir,
Lo que hay que es formar negociadores para eso. Y quizás hay algo que no se ve y son los acuerdos que tiene el Mercosur de ingreso a otros mercados. Y ahí también hay que encararlo para mantener el ingreso, porque si no te estás quedando sin esos ingresos. Y en el medio de eso tenés que negociar con otros países para tener mejores preferencias de ingreso. Lo que es cierto es que es muy cómodo decir, no podemos ir al Mercosur y nos quedamos en esta quietud de los últimos 15 años. Y eso es lo que no hay que hacer. Pero vos mismo lo dijiste, hay 18 tratados y hay 500 TLC. Sí, claro. Ahí está la respuesta. Es así. Pero además, es decir, yo no creo que arreglamos nada enojándonos con Argentina o Brasil o Paraguay. No, por supuesto. Sencillamente, somos distintos en tamaño, en mercado, en intereses. Esa es la realidad. Entonces, en definitiva, es decir, ellos son un gran supermercado. Nosotros somos un muy lindo almacén. Estos boutiques que hay hoy en día, ¿viste? Pero lo cierto es que el gran supermercado compra a bajos precios, vende de otra forma, y nosotros vendemos otro producto distinto. Entonces tenemos que encarar nuestras realidades distintas. Y no me voy a enojar con el gran supermercado. Todo lo contrario, el que pasa por la puerta por el supermercado le pongo un cartel y si vení, cómprame a mí, que yo te vendo mejor carne. Ese es el camino, me parece, ¿no? Así que va por ahí. Gracias, Pedro. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Que pase bien. Chau. Chao. 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 Muchas gracias. Chao, gracias a Muy ustedes. bien, Oliver.